nacionales como internacionales y con toda la estructura que se tiene en el gobierno, tanto federal como estatales, para que no haya ningún impacto ambiental fuera de lo normal. ¿Qué es lo normal? Nosotros usamos carros, venimos en carros, tenemos un impacto ambiental. Como humanidad no hemos decidido dejar de usar el carro y andar todos en bicicleta, ¿verdad? Entonces, no se está transgrediendo nada más allá de lo normal. El Partido Acción Nacional está haciendo un impulso importante al todo el tema de las energías no renovables, de las energías renovables, como es la solar, la eólica, la de caña de azúcar, los biocombustibles, todos esos temas es algo que se va a seguir impulsando. Sin embargo, esos temas también es un tema de costo-beneficio. Al final del día, unas para producirlas tienen un costo y otras tienen otro costo. Y lo que se está buscando y lo que se ha venido avanzando, y es algo que todos lo hemos vivido, porque ahora en Monterrey vemos casas ya con las celdas solares, y puedo platicarles que yo en el 82 que estaba aquí, estaba el doctor Manríquez, que no sé si alguno se enteró de él, que estaba con una casa solar que estaba por aquí. Entonces todo eso va avanzando, pero lleva un ritmo, y tenemos que empatar el ritmo de las energías actuales de hidrocarburos contra las energías no renovables. Entonces en el tema ambiental es algo que se tiene previsto de cumplir con los mejores estándares a nivel internacional. Ahora, en el tema de la generación de empleos, si quieres te explico con un símil. En el caso del TLC que se firmó hace 20 años y que compañeros como Gerardo, que no entiendo por qué lo toma a título personal, sino es un tema de ideologías, como tú bien lo decías, nos llamaron traidores hace 20 años por haber firmado el TLC o por haber apoyado el TLC. Pues el TLC hoy nos permite tener una industria automotriz que genera cientos de miles de empleos. ¿Por qué? Porque se dieron las condiciones, y esos cientos de miles de empleo implica cientos de miles, millones de mexicanos que tienen un salario digno. Entonces, en este caso, ¿dónde van a estar los empleos? Pues lo decía, ahorita muchos de ustedes traen botellas de aguas, estas botellas de aguas traen petroquímicos que tenemos que importar, que estamos generando empleos fuera de México. Los empleos ahora se van a generar dentro de México. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Gracias. Gracias, Manuel. Como hay una alusión personal, se permite el derecho a réplica. Exacto, no me preguntó, pero él conoce que cuando alguien alude a alguien tiene uno derecho a responder, hasta por un minuto. No es personal. Cuando yo digo que son traidores a la patria, pues lo remito al artículo de la Constitución correspondiente y al artículo 136 que dice que la Constitución es inviolable. Claro, ese artículo se pensó que el gobierno podía llegar por la vía de las armas, el que fuera contrario a la Constitución, pero voy a los datos. Miren, es un despropósito usar la gasolina, el petróleo como combustible. El propio diputado lo planteó. Si lo usaras como petroquímicos, te daría 60 veces más de ganancia. Esto es, México tendría ingresos por 64.560.000 millones de pesos si todo su petróleo, los 2,5 millones de barriles de petróleo crudo, se hiciera petroquímico. Antes del TLC y antes que descuartizaran Pemex, México tenía una de las empresas petroquímicas más poderosas del mundo, privadas, sustentadas en la petroquímica de Pemex. Ya tendré tiempo de hablar al rato de unos datos más sobre el Tratado de Libre Comercio y la industria automotriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Como aclaración, les pediremos que las preguntas que hagan las dirijan a los tres ponentes para que se explayen y no dirigidamente solo a uno. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Melina. Yo tengo una pregunta bastante general en teoría. Esto es una reforma energética, entonces, ¿cómo planean implementar las energías renovables entre la energía energética? Porque no es nada más Pemex y CFE, entonces, ¿cómo planeamos usar eso para sacar adelante al país? La pregunta es cómo las renovables contra las hidrocarburos. Pues hay, se está trabajando y se ha avanzado muchísimo. Ahorita tenemos nosotros la bendición, los que nos ha tocado ir a Saltillo, de ver las eólicas, ¿verdad? Y es algo que en el sur del país ha estado creciendo muchísimo. Lo tenemos ya aquí en las residencias con la energía solar, ¿verdad? Se tiene tiempo en Chiapas con la caña de azúcar de estar generando biocombustibles.
El caso de Brasil, que es un tema que, bueno, a mí me tocó participar en un proyecto hace algunos años y que ahí me voy a meter en otros temas ideológicos con el compañero Gerardo, que hablaba del reparto agrario. Bueno, gracias a que no hemos arreglado bien el tema agrario, no tenemos un campo productivo. En Brasil se producen millones y millones de hectáreas de caña de azúcar y el 25% del combustible viene de la caña de azúcar. Y en México no hemos podido generar la tranquilidad para que se generen las inversiones en el campo y se generen biocombustibles con la caña de azúcar. Entonces son muchos frentes, la energía geotérmica que se tiene en ciertas regiones de México también se utiliza, ¿verdad? No sé si… Muchas gracias. Sí. Una alusión personal, derecho a réplica también. Yo creo que tienes razón, la reforma no se centró en estos temas que son fundamentales. Pongo el ejemplo de la energía eléctrica. Producimos energía eléctrica con agua, con viento, con lo que tenemos. Pues no, ahora con su reforma quieren producirla con gas que no tenemos y vamos a importar el gas. Así de geniales son. O sea, es un absurdo lo que están planteando. Cuando hablan de 500,000 empleos, ¿de qué tipo de empleos están hablando? Primero, no les creo que vayan a crear 500,000 empleos, pero ¿cuáles? O sea, van a hacer hoyos, se los van a traer de Guerrero, que están convirtiendo en especialistas en cavar hoyos para encontrar osamentas de estudiantes asesinados. Entonces, están planteando cosas que no tienen sentido. Y termino con el tema de la industria automotriz. Antes del Tratado de Libre Comercio, México tenía una industria automotriz poderosísima, con contratos colectivos y con muy buenos salarios, no los que hoy reciben. Solo pongo el ejemplo de Ciudad Sagún. En Ciudad Sagún se construían carros de ferrocarril, se construían vagones del metro, se construían camiones de carga, se construían nuestros propios automóviles, eran más feos que un pleito a machetazo, pero eran nuestros automóviles. Todo eso lo desaparecieron con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pongo el ejemplo de la privatización de ferrocarriles. Privatizaron los ferrocarriles. Dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay ferrocarril. Ustedes no se pueden transportar en un tren rápido de Monterrey a la Ciudad de México porque desaparecieron los ferrocarriles. Entregaron la banca diciendo que iba a ser excelente, está en manos del capital transnacional y le hemos dado 1,000,000 de millones de pesos de subsidio y le seguimos dando de los recursos públicos. Todas las medidas que han planteado para modernizar al país ha sido volverlo al siglo XIX, ha sido entregar al capital extranjero la principal actividad económica del país, ha sido empobrecer al pueblo. Yo sostengo que 90% de la gente es pobre. Termino. A la gente le da vergüenza decir que es pobre y dice que es clase media baja, ¿no? Porque tiene un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no, dice que es clase media baja, pero el 90% de la gente es pobre. Muchas gracias. Gracias. Procedemos a la última pregunta, por favor, y empezamos con el cierre después de la pregunta. ¿Qué tal? Mi pregunta es para el diputado Alberto Coronado. Cuando usted se refiere a la generación de empleos, creo que dijo 500,000 empleos, ¿se refiere usted a empleos de calidad o a empleos patitos como nos acostumbró el presidente Calderón? Además, me gustaría preguntarle que por qué usted considera modernización lo que está por hacerse al sector petrolero en México, siendo que la modernización internacional es reestatizar las compañías petroleras y no pasarlas a manos privadas. Y lo vemos esto con Petrosal en Brasil y con PetroChina en China. Otra pregunta también para usted, señor diputado. Usted se refiere a oportunidad, y yo le pregunto, ¿oportunidad para quién? ¿Para el pueblo mexicano o para ciertos grupos que van a manejar esta industria y que es lo que históricamente nos ha acostumbrado el gobierno vendepatrias? Bueno, pues todos son conceptos al final del día de ver las realidades. Empleos, ¿qué es lo que define el sueldo de cualquiera de nosotros? Ahorita se hablaba del precio del petróleo. ¿Qué define el precio del petróleo? El mercado. Decíamos que el precio del petróleo define el mercado. Los niveles de sueldo en todos los países los define el mercado. En el grado en que el país tenga la capacidad de generar más empleos, es en el grado en que ese sueldo va a subir. Entonces, los empleos que se van a generar son con respecto a lo que hay en el mercado.
En el caso de la industria automotriz, que tengo que referirla nuevamente porque es una historia de éxito, que mi compañero dice que antes del TLC era exitosa. Yo no digo que estuviéramos mal antes del TLC, pero el crecimiento que tuvo con la firma del TLC generó que los empleos son patitos, y desafortunadamente me duele decirlo, la gran mayoría de los empleos en México, porque no les alcanzan para tener una vida digna. Hay más de 100 millones de mexicanos que viven con un ingreso familiar menor a los 15,000 pesos. 15,000 pesos es lo que cada uno de ustedes paga de colegiaturas aquí. Esa es la realidad de México, pero ese es el México real. Y lo que hace la reforma energética es permitir generar empleos, que esos empleos, por un lado, van a ser empleos formales, no como los empleos que promueve mi compañero Gerardo, informales, de los cuales no aportan a la seguridad social, en el seguro social, no aportan al fondo de vivienda. Entonces son empleos formales, son empleos los de la industria automotriz. Aquí en México, en Monterrey, tenemos industrias petroquímicas. Ustedes pueden ver qué tipo de sueldos y qué tipos de oportunidades. Muchos de ustedes van a tener oportunidades de empleo en industrias privadas petroquímicas mexicanas. Y lo que se está dando la oportunidad es a que esas industrias generen más empleos, que ustedes al graduarse tengan más oportunidades de contratarse con esas empresas, y no la historia desafortunada que se está viviendo hoy, que muchos de ustedes terminan yéndose al extranjero y terminan contratados en el extranjero porque allá es donde encuentran las oportunidades. Ese es el tipo de empleos. En el tema de que estamos privatizando Pemex y que la tendencia es estatizarlo, aquí el concepto y el debate es zapatero a tus zapatos. Y Pemex, ¿dónde están los zapatos de Pemex en el petróleo? Todas las demás procesos productivos que puedan concesionar, que los concesionen. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad tiene plantas de las más productivas del mundo, esas se van a conservar y van a seguir creciendo, pero en un marco de mayor transparencia, en un marco de competencia contra otras, de poder comparar. El día de hoy, aquí en Nuevo León, Comisión Federal de Electricidad tiene 3 áreas de administración gigantescas. Si tú te vas al sector privado, el sector privado tiene una área de administración para todo el país. Ese tipo de ineficiencias no pueden seguir en el gobierno, y es el tipo de beneficios que se va a tener con esta reforma energética. La última pregunta, si… Perdón, el tiempo ya… Sí, pero eran 3 preguntas. Sí. Si quisieras… Bueno, ese es un tema que es un tema más político que técnico. Mientras sigamos en una partidocracia, mientras el poder judicial no sea realmente un poder que se aplique al pie de la letra, mientras las elecciones no sean elecciones libres, sigan siendo elecciones manipuladas y compradas entre medios de comunicación y compra de votos, existe el riesgo que los beneficios queden en manos de unos cuantos y no en beneficio de todos. Cedemos la palabra a Fernando Noroña, derecho de réplica. Yo pues no iba a intervenir en esta parte por una pregunta puntual, pero volvió a hacer una alusión, que además es incorrecta. Miren, el artículo 27 es un pilar de la Constitución, junto con el 3º de educación pública laica y gratuita, junto con el 123, junto con el 130 el Estado laico. Ellos no tenían ninguna autorización para tocar esa estructura fundamental. Es una contrarrevolución. Y en todo caso debieron preguntarnos al pueblo, consultarnos si estábamos de acuerdo en su modernización, en su visión arcaica del siglo XIX de qué hacer con el petróleo, porque si ellos no saben qué hacer, ya gobernaron y lo entregaron también al extranjero. Habla de corrupción. Mourinho, el español que malaterrizó en la torre ahí por la fuente de petróleos, su familia se ha enriquecido en torno a Pemex. Hay un libro de manos azules, camisas azules, manos negras, o sea, sobre toda la corrupción que en el gobierno de Fox y Calderón se hizo, los hijos de Marta Sagún. O sea, ¿de qué me están hablando? Yo, en realidad, lo que planteo es que esa riqueza debe estar al servicio del pueblo. Somos un país rico con un pueblo pobre y eso no puede ser. Y me falta respeto cuando dice que yo estoy promoviendo empleos patito. No,
Yo no digo que vamos a promover empleos patito, cuento una anécdota y con esa termino, creo que me alcanza el tiempo. Yo me eduqué con mi abuela materna. Mi abuela materna era una india náhuatl que tenía tercero de primaria, no pudo ir a la universidad. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad y me cambió la vida. Es muy importante la educación para los hijos del pueblo. Tenemos que generar que todo muchacho que quiera entrar a la universidad tenga un espacio. Si quiere ir a la privada, que sea por su decisión, no porque no tenga un espacio en las universidades públicas del país, y deben ser de excelencia. Y un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dijo: carajo, Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas greñudo, eres fachoso, te volviste mal hablado, además ateo y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que te mandé a la escuela. Y entonces yo le dije: mamá, yo le decía: mamá, educación para todos, sí. Salud para todos, sí. Vivienda para todos, sí. Que la gente coma 3 veces al día, sí. Empleo bien pagado, con contrato colectivo, con prestaciones de ley amplias, sí. Justicia y libertad, sí. Pues eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo, me gusta esa idea. ¿A quién no le va a gustar? Como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Muchas gracias. Iniciamos con el cierre de las intervenciones de nuestros panelistas. Pues buenas tardes. Es un minuto para cerrar. Bueno, pues básicamente empecé diciéndoles que estoy plenamente convencido que lo mejor para México es la reforma energética. Estoy convencido en que la libertad y la competencia es lo que genera bienestar. Yo de niño, cuando iba a Estados Unidos, le preguntaba a mi papá: oye papi, ¿por qué tanta diferencia entre aquí y allá? Y la diferencia es que allá se promueve la competencia, se valora la competencia, se aprecia la competencia. Soy un convencido de la competencia. En el caso de la reforma energética, lo que está buscando es una mayor competencia en el sector energético para tener un mayor nivel de beneficencia. En el caso del punto de vista de don Gerardo, que ahorita comentó que es comunista, definitivamente que yo no comparto las teorías comunistas. Es un sueño de Carlos Marx ideal, que yo lo comparto. El beneficio del comunismo sí lo comparto, pero la realidad es que los países que han seguido modelos de libre mercado como Corea han logrado que hoy los ingresos en Corea sean 3 veces mayores a los de México, cuando hace 30 años eran igual a los de México. Ese es el México en el que yo sueño y el que yo quiero y estoy trabajando para lograr. En el tema de nombrarnos traidores por votar la reforma energética, pues yo le diría traidores por no haberla votado hace 20 años, que la requería México. Hoy tuviéramos una industria petroquímica boyante en México como tenemos una industria automotriz. Y en el tema general, quiero invitarlos a que participen un espacio de su tiempo a buscar un mejor gobierno. Si no nos determinamos cada uno de nosotros a buscar un mejor gobierno, vamos a seguir con estos gobiernos autoritarios, corruptos, con esta partidocracia que no nos ha permitido desarrollar el gran potencial que tenemos todos los mexicanos, y que estoy convencido que con la participación decidida de todos y cada uno de nosotros vamos a lograrlo, porque lo único que le falta a México es un buen gobierno. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Alberto Coronado. Adelante, licenciada Marta Laura Carranza. Bueno, yo seré muy breve. Yo quisiera traer a colación un párrafo que me gusta mucho de Dante, y dice que los peores lugares del infierno están reservados para aquellas personas que ante los momentos de crisis permanecen indiferentes. Mi llamado sería que jóvenes no permanezcan indiferentes. La opción que tomen de lo que aquí les hemos planteado, de las caras que han visto, pero la que ustedes tomen y quieran seguir, tómenla, pero estudien, entérense, infórmense, vean diferentes aspectos, pero no permanezcan indiferentes frente a esto que está pasando en nuestro país y que es real, y que es una reforma energética que va, creo yo, a haber un antes y un después. Yo vuelvo a reiterar, y tengo que decirlo porque gente en mi tierra, en Monclova, en mi oficina, están al pendiente de cómo me va a mí aquí.
Yo no puedo más que irme y decirles a ellos que me voy muy satisfecha de haber compartido primero con dos grandes personajes y sobre todo que ya lo conocí de cerquita, que es al licenciado Gerardo, y también al diputado del PAN que me toca compartir ahora, y con ustedes. Muchas gracias por haberme recibido y haberme permitido hablar. Gracias, licenciada Marta Laura. Yo no conozco personalmente al diputado Maldonado. Quiero pensar que es un hombre de buena fe, con buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y aunque sus intenciones sean buenas, igual será juzgado por traidor a la patria junto con todos los que entregaron el petróleo. Eso no se va a salvar de ese juicio de la historia y de ese juicio del pueblo de México. Y yo terminaría diciendo, me preguntan por qué los jóvenes con la izquierda, ¿dónde estarían si no? Un joven que no es rebelde nació decrépito, parafraseando a Salvador Allende. Un joven que no se indigna con la desigualdad, con el hambre, con la desesperanza, con la injusticia, con la corrupción, con la vileza que se vive en el país, pues no es un joven, está decrépito. Imagínense un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, ¿no? Y un joven que diga que admira a Gustavo Madero también está de diagnóstico urgente. La verdad es que necesitamos una profunda transformación del país. No es cierto que ustedes van a tener un beneficio. Ustedes van a salir a un lugar donde no hay prestaciones de ley, no hay seguro social, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay pensión, no hay jubilación. Les quieren pagar por hora, como en Estados Unidos, con la ligera diferencia que en Estados Unidos pagan $8 y aquí quieren pagar 8 pesos. O sea, es canalla lo que están haciendo con nuestro pueblo, es infame. Es un pueblo que trabaja 10 horas al día según la Organización Mundial del Comercio, no según yo, y que recibe a cambio migajas, racismo, clasismo, explotación. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de los muchachos de Ayotzinapa. ¿Cuál fue su pecado? Querer más recursos para su escuela que no se los dan, querer que tuvieran un comedor, que tengan un lugar donde acostarse, que tuvieran más apoyo a la actividad que vienen realizando, que es tan importante, y reciben balas a cambio. O los 2 muchachos del TEC de Monterrey que durante el gobierno de facto de Calderón fueron asesinados y los quisieron hacer pasar por narcos y tuvo que luchar 2 años la comunidad del Tecnológico para demostrar que no eran narcos y que habían sido asesinados impunemente. O como el muchacho de la Universidad de Guadalajara que acaba de ser asesinado en el marco del Cervantino. Esa es la modernidad que les están ofreciendo. Sangre, dolor, sufrimiento, masacre, atropellos. Eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que alzar la voz, tenemos que levantarnos. ¿Qué poderes fácticos ni qué nada? Poder el del pueblo, y a ese es al que los convoco, a que sumemos nuestra voz. Dice Martin Luther King que si era creyente, que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo estoy convencido que todo ser humano tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y sé que en esta escuela que tiene una visión diferente están formando gente con sentido humano. Están formando gente que se va a comprometer con su pueblo y con su país, y que muchos cuadros para la transformación del país, que se asombre la derecha, saldrán del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por haberme invitado. Agradecemos a nuestros panelistas, Marta Laura Carranza, el licenciado Gerardo Fernández Noroña y el ingeniero Alberto Coronado Quintanilla. Gracias y procedemos a... Agradecemos a nuestro moderador y ponentes del día de hoy por sus palabras, comentarios y conclusiones. A continuación, se otorgarán los respectivos reconocimientos para nuestros invitados como ponentes de este panel de discusión de ideas, la reforma energética, argumentos y adjetivos para México. Así bien, los invitamos a hablar con los panelistas fuera de la sala. Les informamos que para los que estén interesados, el señor Gerardo Fernández Noroña regresará a la 1:30 para una charla en las salas ejecutivas. Así, agradecemos